Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Continuamos en este mes de junio hablando acerca de la niñez. Recordamos el 1 de junio es el día del niño, la niña, para recordar los derechos de los infantes, recordar la vulnerabilidad a la que están expuestos los más pequeños. Justamente el tema que nos convoca hoy es el trabajo infantil y sus formas. Para ello conversamos con Óscar Pérez, psicólogo. Muchas gracias por estar con nosotros, Óscar. Claro que sí, siempre es un gusto. Muchas gracias, Néstor. Empecemos hablando o definiendo qué cosa es el trabajo infantil. Bueno, para empezar, estamos hablando de cualquier materia de explotación o de quehaceres que tengan que hacer los niños, niñas y adolescentes menores de edad con un fin de ingreso, con un fin monetario, para generar ingresos como tal. Estamos hablando de un tipo de explotación sencillamente porque en la Convención de Derechos Humanos, en la Convención del Niño y la Niña, se habla, ¿ya?, que es importante tener en cuenta que la niñez y la adolescencia debería ser una etapa para promover la educación, los valores, la formación de los niños y niñas en plena libertad, sin necesidad de trabajar, y ahí donde vienen las obligaciones de los padres y de las madres. Ok, a ver, trabajar, o más bien aprender a realizar oficios, es parte del aprendizaje del ser humano. Es decir, arreglar tu cama, por ejemplo, no es trabajo. Es decir, no se puede no se puede considerar las labores domésticas dentro del trabajo infantil, de esa categoría del trabajo infantil, porque vamos a decir, el trabajo infantil en teoría no debe realizarse. ¿Ah? Vamos a ponerlo de esta manera. Pero las labores domésticas sí son parte de las labores que puede realizar un niño, un menor de edad. Y es hasta saludable. Es interesante ese punto que aportás, porque cuando hablamos de trabajo infantil nos referimos a obligaciones y deberes. Uno, que vienen a generar ingresos como tal, y es el factor que hace la diferencia entre una explotación laboral, el trabajo infantil, y las obligaciones cotidianas que tenemos nosotros como hijos, como hijas. De hecho, el hecho de no tener estos hábitos diarios en nuestros niños y niñas puede generar algún tipo de trastorno en el futuro, problemas de conducta, diferentes problemas de aprendizaje, y obviamente se van a ver consecuencias. Aquí estamos hablando entonces que hacer esa diferencia y decir realmente que el trabajo infantil no es lo mismo que tener actividades diarias que nos ayudan en el día a día, es algo relevante, es algo diferente. Ok, lo menciono porque me parece importante, porque los más jóvenes hoy vienen y te dicen, no me puedes llamar la atención, porque estás violando mis derechos. No me puedes corregir porque violas mis derechos. Es decir, hay un sobredimensionamiento, tal vez, un mal uso de los derechos para defender cosas indefendibles, ¿verdad? Por eso quiero mencionar que el trabajo doméstico o las labores domésticas, lavar los platos, ayudar con barrer, lampasear, sacudir la casa, barrer el patio, ese tipo de arreglar la cama, mantener el cuarto limpio, en orden, la ropa, poner la ropa sucia, ponerla en su lugar, mantener arreglados los closets, no es trabajo infantil, para que ningún chiquilín vaya a brincar y decir, me estás explotando laboralmente. Y es algo muchas veces mal tomado. Fíjate que es una realidad que no solamente vemos acá, ahora lo vemos de una manera más abierta y mucho más centrada en nuestro presente, pero
es una realidad que siempre ha existido y que se da, por ejemplo, también en muchos lugares de países europeos, por ejemplo, en España no lo vemos muy lejos, en donde hay casi un chantaje emocional por esta parte. Y es algo en lo que estamos cayendo parte de la globalización y todo lo que vimos como sociedad, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde tenemos que hablar de qué hacer como padres y madres para evitar eso, porque son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Trabajo infantil, hablemos realmente cuando estamos, por ejemplo, en un semáforo y vemos una familia que ha venido de generación en generación, con los más chiquitos, con los más pequeños, pidiendo en la calle, ¿no? Estamos hablando de un tipo de trabajo infantil. Pero el hecho de hacer tus cosas que tienes que hacer no es trabajo infantil, es una obligación que deberíamos tener. Sí, lo que pasa es que ahí se plantea luego una frontera bien delgadita, ¿no? Como el papá y la mamá salen, y ahí es donde ocurre el trabajo infantil, ¿no? Como el papá y la mamá salen a trabajar, y entonces le dicen a los hijos, vos tenés la obligación de apoyarnos en lo que nosotros hacemos. Entonces, mencionabas el caso del semáforo, por ejemplo, entonces yo salgo a limpiar el vidrio del semáforo, entonces mis hijos tienen que acompañarme también y agarrar un cepillo de estos y también limpiar vidrios porque tienen que colaborar con la familia. No, eso no es cierto, eso no hay tal obligación. Es más, está protegido por la ley que los niños no hagan esto, ¿no? Donde más lo vemos a veces es en las labores agrícolas, ¿no? Porque por ahí es por donde más se ha visto la familia que sale a cortar café, por decir alguna cosa, y los hijos que tienen que colaborar con la familia, y pongo entre comillas, tienen que colaborar con la familia en el corte del café para que haya más granos recolectados por parte de la familia y los ingresos mejoren. No hay obligación, no puede obligarse a un niño a eso, y eso es justamente de lo que hablamos cuando hablamos del trabajo infantil. Totalmente de acuerdo. Hay factores importantes que tomar en cuenta. En primer lugar, degenerar el término de trabajo infantil no es adecuado, que a veces podemos caer en extremos. Decir, y se puede tomar como chantaje emocional, que nuestros hijos, hijas, digan, estoy en un trabajo infantil cuando realmente estoy haciendo mis obligaciones. Pero no, los extremos son, realmente mi hijo, mi hija está generando ingresos para la familia, para lo que sea, porque tenemos bajo sustento económico, lo que sea, pero no deja de ser trabajo infantil. Y por otra parte, cuando hay obligaciones que hacer en la familia, yo como padre exijo ciertas obligaciones que se tienen que hacer en la casa, bueno, totalmente normal. Sin embargo, la obligación de todo lo que hay que hacer en la casa tampoco es adecuado, ¿ya? Son dos polos extremos, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado en esa parte. Sí, es que una cosa es, digamos, la parte formativa, educativa dentro del hogar, es decir, lo que decíamos, hay costumbres necesarias que uno tiene que aprender. Me parece a mí el hecho de que te arregles tu cama, ¿ah? Eso es una cuestión necesaria de aprender, pues, es decir, no vas a vivir cochino, limpiar tu cuarto, claro, ¿ah? Limpiar el lugar en donde estás estudiando, en donde estás durmiendo, ¿no? Es decir, parte de buenas costumbres, digamos, ¿no? Pero ahora que vos seas el cocinero de la casa, siendo un niño, bueno, ahí ya, espérate, eso no es tan así. Una cosa es que contribuyas con la cocina en la casa y otra cosa es que seas el cocinero de la casa. Claro, totalmente. Ya ahí ya cambian las cosas. Es diferente, totalmente. Y algo que tomar en cuenta es que la psicología, el desarrollo de la mente, el desarrollo psicológico en los niños va a ser totalmente diferente. Cuando hablamos de trabajo infantil, por ejemplo, estamos también hablando de que hay una dinámica psicológica totalmente distinta en la que te ves obligado a crecer y madurar de forma más rápida que tu etapa evolutiva. Y entonces en ese momento te ves obligado a enfrentarte a necesidades económicas,
al día a día, al temperamento y carácter de la gente, a diferentes cosas que no deberías de estar expuesto como un niño, como una niña. Eso de cierta forma puede tergiversar el cómo miras tu realidad. Incluso en el futuro se puede ver como diferentes trastornos de ansiedad o depresión. Hablemos un poquito sobre eso, profundicemos sobre eso, hagamos una primera pausa en esta edición. Estamos sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos con Óscar Pérez, psicólogo. Continuamos sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Óscar Pérez, psicólogo, a propósito de trabajo infantil. ¿Qué implica para el desarrollo de una persona la obligatoriedad o el estar sometido al trabajo infantil? A ver, el hecho de que vos estés, un niño, ¿verdad?, esté sometido al trabajo infantil, va a cambiar completamente su psiqui. Estamos hablando que estamos expuestos a diferentes panoramas que pueden alterar tus emociones. Es decir, te pueden hacer una persona que está muy, muy inclinada a la parte de tristeza, o en la mayoría de los casos, a la parte del enojo. Y entonces ahí se pueden dar diferentes tipos de trastornos anímicos, trastornos del estado de ánimo, que no descarta en ningún momento la ansiedad y la depresión, como habíamos dicho anteriormente. Y el gran problema de esto es que te puede afectar tanto en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida social, laboral, y obviamente eso se va a ver reflejado en todo lo que hace, incluso en los ingresos que se tienen. No va a poder existir entonces una adecuada movilidad social si este trastorno persiste. No es la regla para todos, ¿verdad? No es la regla, porque sí hay casos de niños que han ido esforzándose, trabajando y saliendo adelante. Sin embargo, sí es evidente el apoyo que han podido tener de algunas personas o instituciones. ¿Y por qué ansiedad? ¿Por qué depresión? ¿Por qué podría caer en estos trastornos? Cuando nosotros hablamos de ansiedad, estamos hablando de un exceso de futuro. Es decir, estamos hablando de no sabemos exactamente lo que puede pasar en el futuro, y precisamente por no saberlo, en ese momento yo caigo en lo que va a pasar, en mi futuro va a ser terrible, o no puede ser tan bueno como mi pasado, no quiero volver a mi pasado como tal. Y entonces puede ocurrir el caso en el que por pensar reiteradamente en estas ideas irracionales podamos tener un trastorno de ansiedad. Pero no solamente las ideas, conductas obsesivas de querer tener un trabajo lo más impecable posible porque viniste de una historia bastante adversa. O diferentes panoramas de ansiedad, ¿verdad? Porque la ansiedad es solamente, así como te lo estoy diciendo, es un criterio diagnóstico, pero existen diferentes trastornos que involucran la ansiedad como tal. Por lo general, cuando hablamos del trabajo infantil, estamos hablando de trabajo tal vez un tanto pesados, ¿no? Trabajos manuales principalmente. No estamos hablando, por lo menos en el caso de Nicaragua y otros países en los que sí, de involucramiento en la tecnología. Por ejemplo, no sé, pues hay lugares en donde la mano del niño, como es pequeñita, es perfecta para poner cierto tipo de dispositivo, cierto tipo de tecnología en tarjetas electrónicas, etcétera, ¿no? Y contratan niños exclusivamente para hacer eso. Aquí en el caso de Nicaragua no. Aquí en el caso de Nicaragua, cuando hablamos del trabajo infantil, hablamos de, por ejemplo, el semáforo, hablamos de principalmente labores agrícolas, y otras relacionadas con el trabajo que realizan los padres. Y por lo general son trabajos bastante mal remunerados, ¿ah? Los niños están expuestos a ese trabajo y están expuestos además a un mundo, porque muchas veces son niños que no van con sus padres a trabajar, sino que los padres los envían a hacer los trabajos, ¿no? Y eso los expone además a otros riesgos que les pueden complicar más la vida. Los abusos, especialmente los abusos físicos y los abusos sexuales, porque siempre va a haber un grandote que se va a querer aprovechar del más pequeño, ¿ah? Ciertamente. Los abusos sexuales
No es una regla que el trabajo infantil sea un índice Sí, no, lo que digo es que está abierta la puerta que puedan ocurrir también. Sí, es una posibilidad. Pero es cierto que estamos de una forma más expuesta al mundo y a todo lo que implica, ¿verdad?, vivir en sociedad. En eso tenés toda la razón. Yo creo que una de las cosas que más afecta también es el hecho de que se sacrifica la parte educativa, la parte académica de los niños y niñas por el hecho de generar ingresos a corta edad. Estamos hablando de trabajo infantil, ¿verdad? No en ningún momento se está de acuerdo con eso, pero el hecho de que sacrifiques la parte educativa te habla de que hay una sociedad en la que lamentablemente los niveles educativos no están siendo tan altos hasta aminorizar la parte de trabajo infantil como tal. Y esto precisamente porque, a ver, ¿qué prefiere un niño en su familia? ¿Prefiere ayudarle a su mamá o su papá a traer un pan o ir a la escuela? ¿Verdad? En la parte emocional probablemente van a querer ver a su familia contenta, ¿verdad? Y los padres, obviamente, la idea irracional que muchas veces viene es, no, un trabajo te puede generar ingresos y te puede resolver cosas con el dinero, los estudios no. Pero ¿hasta qué punto esto realmente te ayuda a una movilidad social adecuada? Porque no estás teniendo estudios de ningún tipo, tus ingresos probablemente no van a ser los más altos y vas a vivir así, en un ciclo interminable. Y es algo que se va repitiendo de generación en generación y hay que cortar con eso definitivamente. Ok, justamente ese tema, el tema de sacrificar la educación por el trabajo es una de las principales razones de la prohibición del trabajo infantil, porque justamente los derechos del niño dicen que el niño tiene que ser niño, y entonces hay etapas de la vida cronológica, neurológica, emocional, que se tienen que ir quemando de acuerdo a la edad de cada uno, ¿no? Al niño le corresponde aprender en ese momento, le corresponde jugar, le corresponde ser protegido cuando es niño, ¿ah? No proteger a los padres, que es lo que supuestamente se busca con el trabajo infantil. Debería ser así, debería ser así. Y el problema es que como niños, niñas y adolescentes pasamos en su momento, ¿verdad?, por ciertos estadios que no es que los vas a recuperar en 10 años, no, eso ya pasó, la edad pasa, no es algo que quede estancado. Y entonces lo que vos pudiste pasar a tus 12 años con tus cambios físicos, por ejemplo, no lo vas a volver a pasar nunca, y los sucesos que acontecieron en ese momento, que están relacionados totalmente, van a incidir cuando sos adulto. Es por eso que de cualquier manera el poder proteger a los niños y niñas, salvaguardando la parte educativa, la parte recreativa, la parte de realmente formar en actitudes, valores adecuados, pues es algo rescatable solamente en el ciclo vital del niño, la niña y el adolescente, nada más. Por eso es importante evitar el trabajo infantil de alguna manera, para que podamos vivir lo que nos corresponde vivir en los tiempos en que nos corresponde vivir. Si querés, hacemos una pausa y hablemos acerca de el niño y la niña, porque son también condiciones distintas con respecto a la explotación laboral, ¿verdad?, y los efectos que esto tiene en cada uno. Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Óscar Pérez, psicólogo, acerca de trabajo infantil. Hay o se producen, digamos, efectos distintos, incluso la forma de explotación laboral de niños no es la misma forma de explotación laboral de niñas, y los efectos que esto causa también son distintos.
Hablemos un poco sobre eso. En general, la explotación laboral implica diferentes consecuencias, ¿verdad? Siendo adulto o niño. Creo que una de las diferencias más grandes, y esto se cerciora con la experiencia, es el hecho de que en niños y niñas obviamente se vulnera totalmente, se transgrede la parte de conformidad, de consentimiento, y se aprovecha bastante, se abusa totalmente de la integridad, falta de conocimiento del niño o de la niña, y al final pues eso te lleva a diferentes consecuencias, que no está descartado en ningún momento la parte de abuso sexual, por ejemplo. La explotación sexual infantil es un tema importantísimo y es algo que usualmente se da en el trabajo infantil. No es lo único, pero es un tema bastante habitual, lamentablemente. En teoría, el trabajo infantil es una necesidad de la familia, en teoría. Es decir, necesitamos recoger más o recaudar más ingresos para la familia. Entonces, si todos colaboramos o si todos hacemos, recogemos más dinero. Ese es en teoría. Entonces eso implica que los menores de edad trabajan con el consentimiento de los padres. Ya sea con los padres, decíamos, o a veces sin los padres. Es decir, trabajan en lugares distintos a donde están los padres. ¿Qué tanto hay de consentimiento y qué tanto no hay consentimiento de los padres? Simple y sencillamente, los niños están al garete y se buscan la vida. La verdad es que toda actividad que implique el hecho de que niños y niñas estén involucrados en la remuneración de una actividad es trabajo infantil, por muy buenas intenciones que tenga. Diferente es cuando esas actividades promueven ciertas habilidades que realmente van a ser útiles para el niño y la niña en su independencia a futuro, ¿verdad? Por ejemplo, una kermés que vos podás tener en el colegio, que van a ser, que se va a utilizar para diferentes cosas de la escuela o para la misma aula de clase, lo que sea, ¿verdad? No es una actividad forzada, es algo en lo que los niños están aprendiendo cuestiones que tienen que ver con el cambio, cuestiones que tienen que ver incluso con la clase. Yo recuerdo en cuarto grado mirábamos ciertas clases que tenían que ver con la moneda, el tipo de cambio, todo eso, y hacíamos actividades relacionadas siempre en el marco educativo. Cuando estas actividades tienen un marco educativo, son indispensables para los niños y las niñas, pero cuando son remuneradas totalmente y buscan satisfacer las necesidades de las personas por XY motivo o situación, pues ya estamos hablando de trabajo infantil y obviamente es totalmente irracional, totalmente. Y en esa parte coincido con vos. Ahora, pero ¿cuánto de esto es realmente con consentimiento de los padres y cuánto no es? Porque yo te decía, de repente los menores están al garete, pues como se dice popularmente en Nicaragua, y hacen, porque no sé, es decir, tienen la necesidad ya que nadie los atiende, de generarse algo para comer por lo menos. Ahí estamos hablando de estilos de crianza, un estilo de crianza negligente. Sería el estilo de crianza en el que los padres, las madres realmente no le importa mucho las necesidades de su niño o su niña, y es ahí donde la misma necesidad hace que se miren involucrados en ciertas cuestiones, no solamente de orden económico, también corren el riesgo de estar en cuestiones delictivas incluso, ¿verdad? Que no son sanas, o otras cuestiones que no son sanas, consumo de sustancias, XY, pero el estilo de crianza influye muchísimo. Entonces, como vos dijiste, dejamos los hijos al garete, estamos hablando de un estilo de crianza negligente, no estamos pendientes. Y es ahí donde nosotros como padres podríamos promover este tipo de actitud.
lo cual no es para nada sano, y estamos formando una sociedad, al final de las cosas, totalmente dependiente, con trastornos, con diferentes situaciones para nada adaptativas a nuestro medio. Uh-huh. Y el hecho, ya decíamos, de estos niños que dejan el sistema educativo para dedicarse a trabajar. Es decir, tenemos el riesgo de tener personas, por supuesto, con mucho menos conocimientos que la media, digamos, conocimientos académicos más bajos que el de la media, y por lo tanto el acceso a verdaderos trabajos más tarde, o a trabajos mejor remunerados más tarde, puede complicarse y enredarse para estas personas. Totalmente de acuerdo. Solo para comentar, bueno, yo lo que he buscado, por ejemplo, en el informe PREAL del 2014, que es la información más reciente que tengo, se habla de un nivel de deserción estudiantil bastante alto, más que todo en la meta del tratar de mantener el sexto grado, ¿ya? Entonces, es algo evidente que al momento de tener una alta deserción, si es el caso, bueno, que estamos haciendo, posiblemente el factor que influya más es el trabajo infantil. O sea, de alguna manera puedo ganar más y puedo ver mayores cosas si me gano el dinero y tengo el dinero a mano, que posiblemente verlo en 20 años, ¿verdad? Ahora, así pensando como adulto, pero como niño, obviamente, esta parte económica, esto que se llama dinero me sirve para comprar y tengo cosas, pues los estudios no me ayudan mucho para tener cosas, así que mejor trabajo. Uh-huh. Y es un peligro totalmente, porque como vos dijiste, los niños, las niñas deberían de estudiar y deberían de tener un clima que les favorezca el poder realmente tener sus necesidades satisfechas para más adelante seguir con sus estudios. Uh-huh. Ok, mencionaste un tema que me parece a mí importante, interesante, que es el tema de las actividades que se realizan dentro del ámbito educativo. Una cosa que yo he señalado, o que ha resultado de estas conversaciones en Adelante Nicaragua, en Sumando Vigores, es que el sistema educativo nicaragüense aún hoy no está preparando a personas que generen su propio empleo, sino que está preparando empleados, buenos empleados. A ver, vos estudiás psicología para entrar a trabajar en una clínica con otros psicólogos o con otros especialistas, esperando además ser contratado y recibir un salario por tu trabajo. Esa es más o menos la tónica del aprendizaje. Vos terminás, te graduás de la universidad para encontrar un empleo. No te graduás para crear tu empleo o crear empleos, ¿no? Se está hablando mucho del emprendimiento, de la innovación, innovación, emprendimiento, pero me parece que le falta todavía eso. Pero esto significa que tenés que aprender a trabajar, tenés que aprender a hacer cosas que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Y eso empieza casi desde la primaria. Porque es decir, aquí todo el sistema te lleva a ser un buen empleado. Uh-huh. Y la forma de cambiar esto es incentivar en todo el sistema que sea un buen generador de empleo, no un empleado. ¿Qué tanto riñe esto con trabajo infantil, o crees vos que pueda reñir esto con trabajo infantil? Mira, la creación realmente de habilidades para poder promover ideas de trabajo no está mal. Es decir, el hecho de que vos podás desde niño, o sea, en la escuela te van presentando cómo realizar una propuesta de una iniciativa. No estamos hablando de iniciativas totalmente, pero es un ejemplo. Es que te pongo el caso, a ver. Un niño del tercer grado, del cuarto grado, se encuentra que en su casa hay una sobreproducción de mango,
no se comen todos los mangos que caen del árbol. ¿Ah? Entonces decide meterlos en una bolsa, meterlos en una canasta, y entonces o salir a la acera o ir a tocar la puerta de todos los vecinos e irles a vender mango. Y se genera plata para él, para sus cosas, o para la casa, ¿ah? Con la venta de los mangos. Es decir, ese muchachito, muchachita, está teniendo una idea de negocio. ¿Ah? ¿Riñe eso con el trabajo infantil? Bueno, según el ejemplo que me estás dando, si me lo pones así, no. Eso no es trabajo infantil. Simple y sencillamente porque no estamos hablando de una materia de ingreso de la cual el niño dependa totalmente. Ahí es diferente. Cuando tus necesidades básicas están suplidas por los ingresos de tu papá y tu mamá, pues está bien, es lo que debería de ser, ¿no? Sin embargo, como dijiste, un tema interesante, la idea de negocio es muy importante. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño y sobraban cosas en las piñatas, yo me ponía a vender las cositas que sobraron de la piñata. Hay gente que pasaba ahí que los compraba porque, no sé si por caridad, no sé, pero los compraba ahí. Sin embargo, siempre estaba bajo la supervisión de mi mamá, en el sentido de que ella estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Estaba pendiente de lo que estaba pasando, las personas que se acercaban a mí, y ese dinero lo usaba como una forma de ahorrar. Y de esa misma manera yo aprendía a ahorrar mi dinero, que no era mucho, ¿verdad? Pero es una buena estrategia, un buen mecanismo, no solo para ir creando esa semilla de innovación, de poder realmente rendir en tu trabajo, ser algo diferente, sino también de ir promoviendo hábitos sanos, saludables en nuestros niños y niñas. Yo creo que sí, no tiene nada que ver el trabajo infantil, ¿eh? Nadie te está obligando, ni tampoco te está tu dependencia económica está sobrellevada por esa parte o ese factor de ingreso que vos estás teniendo. Como niño o niña, ¿verdad? Una pulsera no te va a quitar el hambre, ¿verdad? Con 20 pesos que vendas. Entonces, diferente. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando a propósito del trabajo infantil. Oscar, hay obligaciones porque se debe de evitar el trabajo infantil. La legislación en Nicaragua sanciona el trabajo infantil, pero, y tiene un pero, permite el trabajo con menores de edad, creo que es a partir de los 16 años. ¿Ah? 16 años, 15 años me parece, por ahí anda el asunto. Pero con ciertas formas, ¿no? Es decir, no tiene 48 horas semanales de trabajo, sino que tiene 20 horas semanales de trabajo. Es decir, hay ciertas condiciones que se cumplen para permitir ese trabajo. Y por lo general tienen que ver, digo, siempre más con el área agrícola que con el área, es decir, con el área rural que con el área urbana. Digamos, eso es lo que se trabaja desde el Estado para procurar proteger los derechos del niño. Hablemos de los padres. ¿Qué hacemos los padres para proteger estos derechos de los niños y evitar que ellos tengan que trabajar para el sustento? Bueno, los padres realmente tienen la mayor batuta ahí. ¿Ya? Estamos hablando de que gracias a los padres de familia es que realmente se puede lograr una adecuada psiquis, un adecuado estilo de vida, calidad de vida, pero también un estilo de parentalidad, un estilo de enseñanza adecuado, totalmente adecuado. ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, siguiendo la pirámide de Maslow, que ahora se habla sobre necesidades. Cuando nosotros tenemos las necesidades básicas cubiertas, pues podemos pensar en acercarnos más a las personas, en proyectos personales, en llegar hasta la autorrealización, que es lo máximo. Siguiendo esa pirámide de necesidades,
debería ser obligación de los padres poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos, para que, cubierto eso, pues lleguemos a una pirámide de autorrealización, que yo creo que como padres de familia, pues es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos lleguen a una autorrealización tal que puedan cumplir sus sueños, sean exitosos, sean muy buenos, buenas personas, buenos ciudadanos, buena gente, buenos profesionales, ¿verdad? En primer lugar, eso, cubrir las necesidades básicas. Pero no solamente queda en eso, también están las partes de estilos de crianza, como habíamos comentado. Un estilo de crianza, así se llama, estilo de crianza democrático. Es un estilo de crianza que promueve la escucha, que promueve el diálogo, que promueve realmente poder optar a diferentes comportamientos de una manera negociada, totalmente. Es decir, no se imponen reglas rígidas de parte de los padres, pero tampoco se va al otro extremo de quitar totalmente las reglas y estar desamparados totalmente. ¿No? Pero fíjate una cosa, yo ahí, a ver, en mi casa la regla es que desayunamos todos juntos, en el comedor. Almorzamos cuando estamos todos en la casa, almorzamos todos juntos en el comedor. Y si no, pues el que está almuerza en el comedor. Y cenamos juntos en el comedor. Y en el comedor no hay teléfono, en el comedor no hay televisión, en el comedor estamos solamente los comensales, la familia. ¿Ah? Esa es regla. El incumplimiento de la regla implica una sanción. ¿Ah? Qué sé yo, no fuiste a comer por quedarte viendo la televisión, efectivamente no vas a tener televisión. Y eso aplica para todos en la casa. Si fui yo el que no fui a sentarme a la hora de comer por quedarme viendo la televisión, me quedo sin televisión. Es decir, tengo que pagar la sanción por el delito, entre comillas, cometido, ¿no? Pero, es decir, si vos querés, a mí me parece que el establecimiento de reglas en la casa es importante. Y las reglas son reglas y tienen que cumplirse, porque es decir, me parece que en la casa uno aprende que en el mundo hay reglas, hay leyes y las leyes se tienen que cumplir y respetar. Claro, totalmente, totalmente. De hecho, una parte fundamental es saber que las reglas y las normas sí se tienen que cumplir y la familia es el primer agente socializador por el cual nosotros nos damos cuenta que hay reglas y normas. Si no hay reglas y normas en la familia, pues no hay nada. Sencillamente. Sin embargo, también es importante decir que las conductas se modifican no solo por castigo, sino también por refuerzo. Es decir, cuando nosotros premiamos una conducta que nosotros queremos que pase. A ver, si no hubo necesidad, y esto como una estrategia, ¿verdad? Si no hubo necesidad de hablar de imponer, digamos, de recordar el castigo de que no va a haber televisión si no estamos en la mesa, sino que fue de manera autónoma, espontánea, no fue al televisor el niño o la niña, sino que se fue directamente a la mesa a comer, almorzó. En ese momento premiamos esa conducta de no ir al televisor, porque también pasó eso, no fue al televisor. Y entonces, podías ir 20 minutos a ver la televisión, 15 minutos. Bueno, ahora puedes hacerlo 20 minutos, ahora puedes hacerlo 25. Premiamos con 5 minutos más. Cuando tenemos normas establecidas, tampoco va a pasar toda la tarde viendo tele, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa manera también las conductas se van extendiendo en el tiempo y puede ser una manera adecuada. Los premios siempre es importante tenerlo en cuenta para modificar conducta, no solamente los castigos, y es algo que normalmente pasa. De esa forma también podríamos evitar diferentes problemáticas que al final nos pueden llevar a la situación de extravío, a la situación de que se va el niño o la niña de la casa porque no quiere estar ahí, y ya viene también otros problemas relacionados al abuso sexual, otros problemas relacionados al trabajo infantil. Evitamos muchas cosas con un adecuado estilo de crianza. Ok, esto es la protección desde la familia, desde la comunidad. Proteger a los niños del trabajo infantil desde la comunidad. Es interesante eso, es interesante porque desde la comunidad, o sea,
empezando por la fe de las personas, porque si me lo preguntas a mí, que estuve trabajando en un centro comunitario, influye mucho el carácter religioso que las personas en los barrios tienen. Y entonces, el primer lugar donde los niños y niñas y adolescentes se sienten seguros es yendo a la iglesia, o los padres los llevan a la iglesia. Y entonces hay grupos religiosos de canto, grupos religiosos de lectura, lo que sea, ¿verdad? Pero es ahí donde guardamos, protegemos a los niños y niñas con estas actividades. Hay otras organizaciones comunitarias o hay organizaciones comunitarias de base en los barrios en los que los niños y niñas puedan abocarse también. Diferentes organizaciones que tratan de promover esta parte. Yo, por ejemplo, recuerdo que en una organización allá por Sabana Grande habían comunidades organizadas, comunitarias de base, que trataban de promover el hecho de que los niños y niñas tuvieran un espacio recreativo. Entonces hacían espacios de desarrollo deportivo, medidas deportivas, y lo hacían de esta forma. En la comunidad también es posible, y lo podemos hacer de esta manera. Y yo he visto experiencias en las comunidades en la que la inclusión de niños, niñas, adolescentes resulta muy importante y se le da un lugar muy importante a su participación, y no solamente a la participación, sino también a la voz que ellos tengan, y son consideradas las voces de estos niños, niñas, adolescentes. Por ejemplo, a ver, a propósito del periodo lluvioso en que estamos, ¿no? Y todos los riesgos que implica pues el periodo lluvioso a veces, justamente en algunas comunidades yo he visto a los niños, niñas trabajar activamente en la preparación de los planes de gestión de riesgo. Lo que no es trabajo infantil, es participación comunitaria desde la infancia. Es decir, porque participan todos, participan claro, los padres, participan también los hijos, ¿no? Y participan desde el barrio hasta la escuela, ¿no? No sé, por ejemplo, tenés el tema de los huertos escolares o los huertos comunitarios en los que participan igualmente las familias. Sí. Y no es trabajo infantil. Fíjate bien, es un tema, vos lo decías, la educación democrática era que el estilo de crianza democrática. El estilo de crianza democrático, en donde las voces de todos son importantes. Claro. Sí. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, yo recuerdo que en una comunidad, en un barrio, junto con los padres o los responsables de los niños y niñas, se hacía una especie de mapeo del barrio. Y se decía, esta zona es una zona roja porque aquí puedo ser víctima de acoso, aquí puedo ser víctima de algún robo o algo me puede pasar. Aquí yo específicamente tengo a esta persona, una vecina, una amiga de mi familia, a la casa que puedo ir y puedo sentirme seguro. Genial. Y yo recuerdo que esa especie de dinámica era una especie de dinámica de protección infantil, totalmente, que no se hace solamente con los niños y niñas, bien lo dijiste, siempre tiene que ir acompañado con un adulto de referencia. A veces los padres están trabajando de alguna forma por llegar a generar el sustento diario, y entonces los acompañan tíos, abuelas, abuelos, diferentes personas que son parte de la familia, pero siempre hay un adulto responsable, un adulto que el padre autoriza también. Eso debería aplicarse no solamente en las organizaciones comunitarias, sino también en nuestra familia, a día, siempre tener también adultos de referencia que podamos confiar en ellos y que puedan ser ejemplo también para nuestros niños y niñas. Ok, a mí me parece que desde las comunidades la participación de la comunidad es importante justamente para prever o para prevenir más bien el trabajo infantil, ¿no? En la medida en que la comunidad está consciente de sus niños, niñas y adolescentes y los tiene integrados, pues evita que los derechos de estos sean vulnerados de alguna manera. Totalmente de acuerdo, porque quiero nada más decirte que las actividades recreativas ayudan un montón, a evitar incluso este tipo de trabajo, este tipo de cuestiones que
no son sanas para la niñez y la adolescencia. Estar inmersos en actividades recreativas y que te puedan ayudar como niño, niña, adolescente, realmente hace la diferencia. Y finalmente, como Estado, ya decía yo, pues decir, el tema de la legislación, pero junto con la legislación está también el tema de los controles y supervisión por parte del Estado y de quienes componemos el Estado, ¿no? La sociedad en general, de cuidar y velar por justamente la no explotación laboral infantil. Exactamente. Leyes pueden haber muy hermosas, muy bonitas. El Estado de Nicaragua tiene leyes bastante buenas a nivel regional. Sin embargo, la implementación es un papel que no se debe de descuidar en ningún momento. Y todos somos responsables, empezando por el Estado, la sociedad y cada uno de los agentes de Nicaragua. Ok. Bueno, no sé si tenías algo más sobre este tema del trabajo infantil. Nada más recordar que gran parte de poder evitar realmente lo que es el trabajo infantil, el abuso sexual infantil y otras temáticas que vulneran a nuestra niñez y adolescencia pasa por realmente la responsabilidad de los padres. Entonces recordar siempre la responsabilidad de los padres, de las madres, tan importante en este papel de crianza, pero también tan importante para evitar muchas cosas en nuestra familia y en la sociedad en general. Bueno, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. Yo solamente concluyo recordando el trabajo infantil no es solo el hecho que el niño vaya a realizar alguna labor remunerada para el sustento de la familia, tiene implicaciones de futuro. Ya lo mencionábamos ahora en el programa, puede llevar a trastornos, puede llevar a formas de vida que no son las más adecuadas para una sociedad como tal. Así que lo que hay es que cuidar justamente de que los niños, niñas puedan aprender bien, tengan una crianza protegida, cuidada y puedan ser niños, que es lo más importante. Gracias por su atención en esta edición Sumando Vigores.